lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. ¡Hola! Hace casi un mes fui al concierto de uno de mis cantantes favoritos, que es El Kanka. Bueno, si me sigues en Instagram, seguro que ya lo sabes, porque soy una pesada. Cada vez que publica una canción nueva la comparto, siempre uso sus canciones para mis stories. Me encanta, me gusta todo lo que hace. Soy súper fan. Y en ese concierto compré esta camiseta que lleva escrito el título de una de sus canciones, Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Ayer me la puse y pensé, uy, esta camiseta tiene cositas interesantes de gramática. ¿Por qué no se la explico a mis estudiantes de español? Antes de empezar, te digo que este es un vídeo interactivo. Si quieres contestar a las preguntas y hacer los ejercicios, puedes usar el enlace en la descripción. Venga, hoy vamos a aprender qué significa esta frase, lo mal que estoy y lo poco que me quejo, y cómo usamos en español el artículo neutro lo. Sabéis que lo es el artículo neutro que tenemos en español. Si os interesa este tema y queréis que haga un vídeo hablando más detenidamente de todos los usos del artículo neutro, me lo podéis decir en los comentarios y lo prepararé. Pero así, resumiendo mucho, el artículo lo se puede usar para expresar características o cualidades de una realidad más grande, ¿vale? De una realidad global. Recuerda que usamos lo cuando no queremos hablar de algo específico, de algo concreto. Se usa para hablar de ideas globales, más abstractas. Por ejemplo, yo puedo decir, lo que más me gusta del Kanka son las letras de sus canciones. ¿Qué significa eso? Pues que entre todas las cosas, ¿no? Entre la música, no sé, él como persona, sus conciertos, sus discos, ¿vale? Lo que más me gusta son sus letras. Pero cuando hablo de algo específico, algo concreto, como es una canción, puedo decir que la canción que más me gusta es esta. La canción que más me gusta es Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Que no es verdad, ¿eh? Esta no es la canción que más me gusta. A mí me gustan sus canciones románticas. Pero bueno, hay muchísimos ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, lo mejor de vivir en Cádiz es que puedo ir a la playa todos los días después de trabajar. O, por ejemplo, otra canción que dice, lo que me gusta del verano es poder tomar helado. Vale, esa es de un grupo que se llama Papá Topo. También usamos el artículo neutro lo para referirnos a una situación, a un hecho o a una información anterior que ya conocemos, algo que no queremos volver a repetir, que no queremos volver a declarar. Imagina que te digo, ¿has hecho lo que te pedí ayer? ¿Has hecho lo que te pedí ayer? Tú ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Entonces yo no tengo que volver a repetir qué te pedí ayer, qué te dije, que es suficiente decir lo que te pedí ayer. Entonces, eso que te pedí ayer se transforma en lo que te pedí ayer. Y llegamos al tercer uso, que es el que nos interesa hoy para entender la frase de este vídeo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Y es que en español también usamos el artículo neutro lo para dar énfasis, para darle fuerza a nuestras palabras, para potenciar lo que queremos expresar. El español es una lengua de sentimientos. Esto seguro que cuando vayáis avanzando en el idioma vais a aprender que tenemos muchísimos recursos para darle fuerza a nuestras palabras, a nuestros sentimientos. En esta frase, lo mal que estoy y lo poco que me quejo, el Kanka usa el artículo neutro lo para decir que está muy mal, que se siente fatal, que está verdaderamente mal y que se queja muy poco, que nunca se queja, que nunca se lamenta, que nunca dice nada
y que está un poco harto de esa situación. Y esta frase, dicha así, tiene mucha más fuerza y un significado mucho más potente que si hubiera dicho, estoy muy mal y me quejo muy poco. Aparte que no quedaría tan bien en la canción y tan gracioso así en la camiseta. En España usamos lo de esta manera muchísimo. Por ejemplo, si vas por la calle y ves a una amiga y lleva un vestido que le queda fenomenal, le puedes decir, ¡ay, lo guapa que estás con ese vestido! ¡Lo bien que te queda! Normalmente solemos usar estas estructuras con frases como no te imaginas lo bien que me lo pasé anoche, fue la mejor noche de mi vida, lo bien que me lo pasé. O también no sabes lo antipática que es mi jefa. ¿Qué tía más siesa? Lo borde que es, qué antipática. O también, por ejemplo, podemos usar no te haces idea. Ay, no te haces idea de lo cansada que estoy. No te haces idea de lo cansada que estoy. O no te haces idea de lo harta que estoy de este calor. Que eso es verdad, ¿eh? Estoy sufriendo por vosotros. Estoy grabando este vídeo a 40 grados en agosto en Andalucía sin encender el ventilador para que no haga ruido, ¿eh? Ya me lo podéis agradecer. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor, decidme en los comentarios si habéis probado la versión interactiva de este vídeo. Estoy preparando estas versiones interactivas con muchísima ilusión y para mí es muy importante saber cuál es vuestra opinión. Además, estoy trabajando muy duro para presentaros algo nuevo. Por ahora, solo os puedo decir que a partir de septiembre vais a poder aprender mucho más con mis vídeos y vais a poder aprovecharlos al máximo. Por ahora solo digo eso, ¿eh? ¡Sorpresa! ¡Dentro de muy poco! ¡Ah, estoy muy nerviosa! ¡Un beso!